una o dos contracciones multíparas. En ovíparas, la rotación sucede casi siempre durante las siguientes 3 o 5 contracciones. También tenemos lo que es la extensión, ¿sí? Más que todo, después de la rotación interna, la cabeza fetal muy flexionada llega a la válvula y presenta extensión. Cuando la cabeza hace presión sobre el piso pélvico, entran en acción dos fuerzas. La primera, ejercida por el útero, actúa más en dirección posterior, y la segunda, provista por el piso pélvico resistente, y la sínfisis del pubis lo hace en dirección más anterior. El vector resultante se dirige a la abertura vulvar, que se produce extensión de la cabeza. También tenemos lo que es rotación externa, que enseguida la cabeza sufre la restitución. Si el occipucio originalmente se dirige a la izquierda, gira hacia la tuberosidad isquiática izquierda. Si el principio se dirige a la derecha, rota a la derecha. La restitución de la cabeza afecta la posición oblicua de paso a la conclusión de la rotación externa hasta la variedad de posición transversa, un movimiento que se corresponde con la rotación del cuerpo y sirve para llevar su diámetro diacronal en relación con el diámetro anteroposterior del plano de salida de la pelvis. También lo que es la expulsión, casi inmediatamente después de la rotación externa, aparece el hombro anterior bajo la sínfisis del pubis, el perineo se destiene pronto por la presencia del hombro posterior. Después del nacimiento de los hombros, el resto del cuerpo se desliza con rapidez hacia el exterior, provocando ya así su nacimiento. Posteriormente tenemos las características del trabajo de parto normal. El mayor impedimento para la comprensión del trabajo de parto normal consiste en reconocer su inicio. La definición estricta de lo que es un trabajo de parto es la presencia de contracciones uterinas que producen borramiento y dilatación demostrar el cuello uterino. El inicio se define como la hora del reloj en que las contracciones dolorosas se vuelven regulares. También nos menciona lo que es el falso trabajo de parto, que suele detenerse de manera espontánea o puede avanzar en poco tiempo hasta la presencia de contracciones eficaces. O un segundo método define que el inicio del trabajo de parto eh, del ingreso a la unidad de atención del trabajo de parto, más que todo. Dice que también nos menciona lo que es la presencia de contracciones uterinas dolorosas acompañadas por una de las siguientes circunstancias: rotura de las membranas, expulsión del tapón mucoso, borramiento completo del cuello uterino. También en Estados Unidos menciona mucho que al ingreso hospitalario en trabajo de parto suele basarse el grado de dilatación acompañado por contracciones dolorosas. Con una mujer normalmente va a acudir a lo que es un centro hospitalario, acude con membranas íntegras, presupone que la dilatación es de 3 a 4 centímetros del cuello uterino o mayor, constituyente un umbral razonablemente confiable para el diagnóstico del trabajo del parto. Posteriormente tenemos lo que es primer periodo del trabajo de parto. El primer periodo de trabajo de parto, más que todo, es el patrón simoideo característico del trabajo de parto mediante la graficación de la dilatación del cuello uterino con respecto al tiempo. Más que todo, este concepto que lo regaló Friedman, que lo dividió en tres divisiones funcionales del trabajo de parto para describir los objetivos fisiológicos de cada uno. Lo que es el periodo preparatorio, donde menciona que el cuello se dilata poco, los componentes del tejido conectivo se modifican en grado considerable, la sedación, la analgesia regional son capaces de tener esta parte del trabajo de parto. También menciona la división de dilatación, durante la cual la dilatación avanza a su tasa más rápida, no se modifica por la sedación o analgesia regional. También tenemos lo que es la división pélvica, se inicia con la fase de desaceleración de la dilatación del cuello uterino, los mecanismos comunes del trabajo de parto, incluidos los movimientos cardinales fetales en presencia cefálica, encajamiento, flexión, descenso, rotación interna, extensión, rotación externa, ocurre sobre todo durante la división pélvica del trabajo de parto. También Fredericks definió las dos fases de dilatación del cuello uterino.
denominando fase latente, corresponde a la división preparatoria, y la fase activa, la dilatación. Más que todo, la fase activa en la fase de aceleración, de máxima pendiente y fase de desaceleración. Primeramente vamos a ver lo que es la fase latente, que corresponde al momento en que la madre percibe contracciones regulares. Este se va a presentar con mujeres que tienen dilatación de 3 y 5 centímetros. Este concepto de una fase latente tiene una gran importancia para la comprensión del trabajo de parto humano normal, dado que este es mucho más prolongado cuando se incluye la fase latente. Posteriormente tenemos lo que es la fase latente prolongada. Eh, Esta fase de latencia, mayormente en pacientes nulíparas va a tardar 20 horas y en multíparas 14 horas. Entre los factores que modifican la duración de fase latente se encuentran tanto la sedación excesiva o la analgesia epidural, la condición desfavorable del cuello uterino, la existencia de tejidos gruesos sin aborramiento o dilatación del trabajo de parto falso. Después de la sedación, las mujeres evolucionan hacia un trabajo de parto activo. Las contracciones uterinas cesan, lo cual sugiere que presentaba un trabajo de parto falso. También tenemos lo que es el trabajo de parto activo o activa. Más que todo, este se puede considerar de manera confiable que el cuello uterino va a presentar una dilatación de 3 a 5 centímetros mayor, presentan contracciones uterinas respectivamente del umbral del trabajo de parto. Esta fase, más que todo, va a durar un promedio de 4,9 horas en pacientes nulíparas. También menciona que los ritmos de dilatación del cuello uterino varían desde un mínimo de 1,2 hasta 6,8 centímetros por hora. Según Friedman, las multíparas avanzarán o avanzan algo más rápido en la fase activa del trabajo de parto, una velocidad normal de mínima de 1,5 centímetros cada hora. El descenso comienza en la fase tardía de la dilatación activa, que inicia entre los 7 y 8 centímetros en las nulíparas y se acelera después de los 8 centímetros. También mencionaba que es las anomalías de la fase activa. Definió el retraso como una velocidad baja de dilatación o descenso, que para las nulíparas era menor de 1,2 centímetros de dilatación o de 1 centímetro de descenso por hora. Para multíparas se definió al retraso como la presencia de dilatación menor de 1,5 centímetros o descenso menor de 2 centímetros. O también definió la detención como una cesación completa de dilatación y el descenso, o detención de la dilatación como un transcurso de 2 horas, sin observar cambios en el cuello uterino, y la detención del descenso como el transcurso de 1 hora sin registrar descenso fetal. Los factores que van a contribuir a esto, tanto en los trastornos de retraso como la detención, son la sedación excesiva, analgesia epidural y las posiciones anómalas de feto. El tratamiento recomendado para el trastorno de retraso era la atención expectante, mientras que en el caso de los trastornos por detención se recomendaba la oxitocina siempre que no hubiera desproporción cefalopélvica. También Hendrix propuso eh, o concluyó que Friedman eh, tenían controversias, donde Hendrix mencionaba la evolución del trabajo de parto. ¿Cuáles sus principales diferencias entre Hendrix y Friedman? Pues la ausencia de una fase latente, ninguna fase de desaceleración, la brevedad del trabajo de parto y la dilatación a ritmos similares después de 4 centímetros entre nodíparas y multíparas. Posteriormente tenemos la segunda fase del trabajo de parto. Esta fase comienza cuando se completa la dilatación del cuello uterino y termina con el nacimiento del feto. Su duración promedio se aproxima a 50 minutos en nulíparas, alrededor de 20 minutos en multíparas. La segunda fase puede prolongar de manera normal a una mujer con estrechez pélvica, un feto grande y un esfuerzo con la expulsión inadecuada debido a una emergencia de conducción o sedación. Posteriormente tenemos lo que es la duración del trabajo de parto. Más que todo ese conocimiento de la duración normal del trabajo de parto humano puede deberse a autorización por múltiples variables clínicas que modifican la conducta durante el trabajo de parto,
unidades modernas de obstetricia. La duración promedio del primero y segundo periodo del trabajo de parto era de casi 9 horas en ULIPRA sin analgesia regional y que el límite superior era de 18,5 horas. Y los tiempos correspondientes para múltiples fueron un promedio de casi 6 horas en un máximo de 13,5 horas. Como un resumen, más que todo, el trabajo de parto se caracterizó por su brevedad y variación biológica considerable. Se puede diagnosticar de una manera confiable el trabajo de parto activo cuando la dilatación del cuello uterino es de 3 centímetros o más en presencia de contracciones uterinas. Una vez que se alcanza ese umbral de dilatación del cuello uterino, puede esperarse un avance normal hasta el parto, según sea la paridad, en las siguientes 4 a 6 horas. Se vigila el avance previsto durante los segundos periodos de 1 a 2 horas para favorecer su seguridad fetal. Eh, También recomendar que cuando las únicas complicaciones del embarazo corresponden al incumplimiento de los límites normales del trabajo de parto con respecto al tiempo, deben considerar la intervención de diferentes a las cesáreas antes de recurrir a ese método de nacimiento por falta de avance del trabajo de parto. Solamente espero esta exposición les haya servido mucho.